¿Cómo hacer más humanizados los hospitales y las residencias de mayores? ¿Cómo crear experiencias únicas en el sector turístico? ¿O cómo transformar los nuevos entornos laborales? Estos son solo algunos de los retos a los que me suelo enfrentar en mis proyectos y siempre son retos que exigen innovación, disrupción y cambios de paradigma. Si quieres mejorar en tus procesos de innovación e ir un pasito más allá en tus proyectos y mejorar la experiencia de tus usuarios, no te pierdas este vídeo, porque te voy a descubrir mi metodología y te explicaré qué es el Design Thinking y te contaré cómo lo aplico en todos mis proyectos. Además, al final del vídeo te daré mis 5 trucos que siempre aplico a cualquiera de mis proyectos y te puedo asegurar que me ayudan a conseguir resultados únicos y de impacto. Y funcionan. Acompáñame. Mi nombre es Albert Cervera, soy CEO de Symbiotia y estoy especializado en la humanización de organizaciones y en la creación de entornos que mejoran la vida de las personas. ¿Qué es el Design Thinking? Se trata de un método para crear innovación, pero centrándonos en el ser humano. Esto no va de ser muy creativos y tener ideas felices desde nuestro despacho, sino de definir soluciones a los problemas reales que tienen las personas. Design Thinking es transformar, es ver más allá de la mano de las personas a las que vaya a afectar esta innovación. Empresas como Google, Apple o Nike llevan ya tiempo utilizándolo, ya que es una gran fuente de innovación. Pero vamos al grano. El Design Thinking se divide en 5 pasos muy básicos, pero increíblemente efectivos. El primer paso es empatizar con los que serán los verdaderos usuarios. ¿A quién va dirigida esta innovación? ¿Quiénes serán sus usuarios finales? Y una vez identificados, hay que entenderlos muy, pero que muy bien. Cuando, por ejemplo, trabajo con hospitales, siempre baso los proyectos en base a 3 segmentos de personas que interactúan: los pacientes, los acompañantes de los pacientes y el personal del hospital. O cuando, por ejemplo, transformamos entornos laborales, trabajo conjuntamente con todo el personal de la organización, desde la dirección hasta el becario, así como también con sus clientes. O en el caso de una clínica veterinaria con la que estamos trabajando actualmente, donde no solo nos hemos quedado con la opinión de las personas, sino que hemos ido un pasito más allá y hemos investigado el impacto que tiene el entorno en el bienestar de los animales, llegando incluso al punto de descubrir qué colores, qué texturas, qué aromas, qué sonidos le generan un impacto positivo tanto a perros como a gatos. Recuerda que en esta fase tu objetivo es entender perfectamente todos los aspectos negativos o mejorables del día a día del usuario. Por eso, cuanta más información e investigación puedas realizar, los resultados van a ser mucho mejores. Mi recomendación aquí es que no seas tacaño ni con el tiempo ni con los recursos que le dedicas a este periodo, porque si no haces bien esta fase, la recomendación que vayas a hacer más adelante van a ser o limitadas o incluso pueden ser erróneas. El segundo paso es definir las necesidades y los problemas que tienen los usuarios. Aquí debemos realizar entrevistas, talleres, grupos de trabajo, cualquier cosa que nos pueda servir. Muchas veces en la propia entrevista el usuario te dirá cuál es su necesidad, pero en otras ocasiones deberás indagar un poquito más y a través de lo que te describen construir o extrapolar los problemas con los que se ha encontrado a lo largo de toda su experiencia. Por poneros un ejemplo real, acabo de hacer un proyecto con un hospital público en El Salvador, donde para entender bien sus necesidades organicé sesiones de grupo totalmente maratonianas, donde me llegué a reunir con hasta 300 trabajadores del hospital y con casi un centenar de pacientes y acompañantes. También realicé encuestas, analicé las hojas de reclamaciones para poder entender muy bien cuál era su problemática. Y en esta fase la clave es no interpretar, no dar por supuesto nada de lo que quiere o de lo que necesitan las personas. Hay que preguntarles y asegurarnos que entendemos perfectamente sus necesidades más profundas, pero de una manera adecuada. Y en esta fase ha llegado el momento de trazar un plan y de dar soluciones a los problemas que anteriormente hemos identificado de los usuarios. Igual que las 2 primeras etapas están más enfocadas a capturar esas opiniones de los usuarios, aquí toma un rol más importante el que está coordinando el proyecto, porque toca hacer un salto cuántico desde los problemas identificados a las potenciales soluciones. Muchas veces los mismos usuarios nos pueden ayudar a identificar estas soluciones, pero a veces están tan enfocados en lo que ya conocen que no se abren a nuevas formas mucho más innovadoras, y aquí es donde entra la creatividad, para llegar a soluciones que a veces no se podían ni imaginar para ese problema que tenían. En esta fase la idea es materializar las soluciones creando un prototipo para poder tener una pequeña idea de cómo funcionará una vez lo vayamos a poner a prueba en la última fase. Puede ser esto desde realizar una maqueta, realizar un diseño 3D, un dibujo, una prueba de piloto, lo que sea, para que las personas puedan visualizar cómo quedaría y de esta manera poder sacar algunas cosas que nos hayan pasado por el proceso. La importancia de este paso es poder retocar cualquier aspecto que se nos haya podido pasar por alto, pero siempre validándolo con los usuarios. Y la última fase es la prueba de la verdad. En este paso, los usuarios podrán experimentar el resultado final
de nuestra propuesta. Pero no os penséis que este proceso acaba aquí. Ahora deberíamos volver al punto 1 y comprobar con los usuarios si sus problemas se han solucionado y si sus necesidades han sido de verdad satisfechas. O también podría ser si han surgido nuevas necesidades. Y de eso se trata el Design Thinking. De la experiencia de los usuarios nace nuestra innovación. Y aquí van los 5 trucos que te he prometido, que siempre aplico en mis proyectos y que si los incorporas, te puedo asegurar cómo vas a saltar al siguiente nivel. El primero de ellos es el Mystery Shopping, que yo le llamo. Nunca me conformo con las sesiones más formales como hacemos en las entrevistas o las sesiones grupales. Me gusta preguntar de manera informal a los usuarios para poder abrir vías de comunicación más sinceras. Y os puedo asegurar, muchas veces de aquí sale información que es totalmente clave. El segundo truco es que no siempre las personas quieren decir lo primero que te cuentan. A veces es necesario indagar, volver a preguntar, hasta que verdaderamente sientes que has llegado al fondo de la cuestión. O también puede ser que les cueste expresar sus experiencias, aunque lo tengan muy claro, les cuesta expresarlos. Por eso lo bueno es reforzarte con cualquier herramienta. Yo, por ejemplo, utilizo estas fichitas que te enseñaba, con preguntas o situaciones potenciales que les ayuda a poderse expresar. Porque os puedo asegurar, mi experiencia, que es muy fácil que se queden en blanco si no les facilitas este proceso. Hace años que descubrí la potencia que tenía trabajar con equipos multidisciplinares. En los proyectos que realizo, junto desde diseñadores, personal sanitario, investigadores, consultores, y os puedo asegurar que cada uno tiene una manera de ver la realidad totalmente distinta y de proponer soluciones totalmente distintas. Pero si consigues orquestar bien estos equipos, los resultados son espectaculares y muy diferenciales. Y el cuarto truco es que interactúas con la máxima variedad de personas dentro del espectro de los usuarios. Como os comentaba, en los proyectos de los hospitales me entrevisto con toda organización, desde el personal sanitario hasta el personal de limpieza, de cocina, de administración, con pacientes, con las asociaciones de pacientes, con los acompañantes de los pacientes, porque cada uno tiene una visión que se debe tener en cuenta. Y el último truco es que tomes una actitud muy diferente en cada fase. Por ejemplo, en las primeras fases de investigación, no te limites pensando en si esto es posible, si es muy difícil, si es muy caro, si nos da tiempo, si somos capaces de hacerlo. Esta parte de realismo, déjatela para después, cuando empieces a hacer el plan de acción, porque si no, lo que vas a hacer es limitar muchísimo el alcance del proyecto. Design Thinking es comunicar, es humanizar. Por eso la persona debe ser el centro de todo el proceso. Nuestro objetivo y a la vez nuestro guía. Debemos escuchar a las personas para entender sus necesidades y esta es la verdadera fuerza de este proyecto. Obviamente implica dedicarle más tiempo, más reuniones, más discusiones, más conflictos, más gente que opina, pero los resultados no tienen nada que ver si verdaderamente quieres generar un impacto positivo en las personas. Me encantaría que me escribieses en los comentarios dónde crees que habría que aplicar esta metodología de Design Thinking para cambiar alguna organización o algún tipo de servicio. Mírate este vídeo que te va a gustar, suscríbete también al canal y dale a la campanita porque así no te perderás los vídeos que estoy lanzando cada semana. Y lo más importante, que tengas un maravilloso día. ¡Chao!